Hola, qué bueno que están con nosotros en este día. Gracias por sintonizarnos para poder compartir de la palabra del Señor con ustedes y para nosotros también. Es una bendición saber que ustedes nos apoyan con su sintonía y también buscan de la palabra del Señor junto con nosotros. Así que reciban nuestra más calurosa bienvenida para cada uno de ustedes. Y si ustedes no están, pues no es lo mismo y les extrañamos. Así que una cordial bienvenida también para nuestra familia extendida. Y para todos aquellos que se han unido últimamente a nosotros, bienvenidos. Hoy voy a hablar de una sola cosa: la última cena del Señor Jesucristo. Vamos a entrar en ello, pero denme por favor un par de minutos para hablar y decir que estamos tan agradecidos como siempre de este grupo maravilloso que viene a ayudarnos a la iglesia para compartir alimentos con las personas de alrededor. Así que gracias por ir a colectar los alimentos a las distribuidoras donde van, por traerlos a la iglesia, por luego empacarlos y luego distribuirlos en una manera eficiente y que sean productos buenos y nutritivos para las personas que se les están repartiendo. No es cualquier cosa, es de calidad. Así que gracias por hacer ello con tanto esfuerzo y sacrificio para el beneficio de nuestra comunidad aquí alrededor de la iglesia, en la ciudad de San Francisco y en el área de la Bahía. Así que muchas gracias otra vez. Así que vamos a la palabra del Señor. Hoy no voy a leer todo de una vez, sino que vamos a ir más o menos párrafo por párrafo para poder compartir y ver lo que dice la palabra del Señor en este día. Pero sí estaremos en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versos 7 al 23. Así que son varios, pero vamos a ver que hay mucha bendición para todos nosotros aquí en medio de todos estos versos bíblicos. Comienza así diciendo Lucas capítulo 22, versos 7 en adelante. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Aquí está el Señor Jesús. Él ha enviado a estos dos discípulos de Él para que vayan a buscar un lugar. Es bien increíble cómo lo encuentran y las direcciones que Él le da. Pero yo quiero hablar, y sin que nos pasemos ni un segundo más, de hablar de el Cordero de la Pascua. ¿Por qué los judíos celebraban el Cordero de la Pascua? O sea, Él los está invitando a una fiesta tradicional. No es algo que se le ocurrió esa noche. Es una fiesta tradicional que ellos, los judíos, y todavía lo hacen, y que nos pasó a nosotros, a los cristianos, pero hay que ver de dónde viene la raíz para saber por qué es que celebramos Santa Cena. ¿Qué significa para nosotros? ¿Y para qué celebramos Santa Cena? Para los niños o para algunos que no están incluidos y muchas veces no participan, o algunos otros es una cena. ¿Por qué hay la última cena donde hay muchos dibujos y pinturas de que está Judas y el Señor Jesús y una trama ahí, y hasta otros le ponen un poco de sal que se derramó y otros dicen que eso fue mala suerte, que se cayera la sal? Pero ¿qué es lo que dice la Biblia en realidad acerca de la Santa Cena? El Señor Jesús le dijo: vamos a celebrar el Cordero Pascual. Es necesario que lo hagamos. Y entonces lo que estaban celebrando ellos era la fiesta de los judíos, que lo hicieron interminable para celebrarlo siempre. Fue una epopeya, fue una de las historias más grandes de la historia de los judíos, de cómo Dios obró en ellos. Entonces es algo inolvidable, y dijeron: no, esto lo tienen que saber mis hijos, mis nietos y mis bisnietos y todos. Así que va a ser una cena tradicional donde la vamos a comer, y entonces vamos a explicarles a ellos.
Se trataba de comer, de primero matar un cordero, escuchen bien, entonces la fiesta del cordero pascual hay que matar un cordero, tiene que morir para poder celebrar esta fiesta. Y entonces ellos lo asaban, lo sacrificaban, lo asaban y entonces tenían que comerlo, escuchen bien, la nota era esto, con hierbas amargas y pan sin levadura, el matzah que se llama, y eso tenían que comerlo ellos. Era una fiesta solemne, era algo para recordar cómo Dios les había a ellos librado. Entonces esta es la fiesta. ¿Qué ocurrió para que hubiera esta fiesta? Bueno, lo que ocurrió fue que en el tiempo que el pueblo judío fue liberado por Dios después de todas las plagas que envió Dios a Egipto para librarlos a ellos, y en ninguna quiso el faraón sino hasta la última, entonces dijo, voy a hacer esto. Ustedes deben matar un cordero, deben tomar su sangre, y entonces de esa sangre tirar unas chispitas allí a la entrada del portal de su casa. A su entrada en la puerta, alrededor, deben tirar ustedes la sangre. Y el cordero comerlo en una forma ceremoniosa y con cuidado y también con mucho respeto. Y no deben desperdiciar nada de ello. Esto era lo que tenían que hacer aquella noche. ¿Para qué? Porque Dios, es bien interesante esto, Dios enviaba al ángel de la muerte esa noche a pasar por todo Egipto y para matar todo primogénito de humanos, de animales, de lo que se le pusiera por delante. Y entonces el que tuviera sangre tirada allí a la entrada de su casa, eso le iba a salvar del ángel de la muerte. Eso fue una historia tan maravillosa, una epopeya tan grande, una victoria tan grande del pueblo de Israel que se mezcla con la historia y nos olvidamos del Cordero Pascual, que fue lo que hizo que derramara su sangre para liberar a la gente de morir sus primogénitos. Y en la mañana, ya ustedes saben la historia, después que pasó el ángel de la muerte, todos estaban llorando devastadamente. Los únicos que lloraban eran los que no habían tenido la sangre de ese cordero tirada para manchar y estar tirada allí en la puerta de sus casas. Y el Señor Jesús dijo, bueno, vamos a celebrar esta tradición para recordar lo que ocurrió en aquel tiempo. Entonces Él vino y lo hizo, y entonces le dice a Jesús, y le dice que envió a Pedro y a Juan diciendo, preparen para la Pascua para que la comamos y celebremos. Y de ahí viene que nosotros, esa fue su última cena, y de ahí se engancha y después aparece en 1 Corintios capítulo 11, que es lo que más usamos para celebrar la Santa Cena. Y leemos capítulo 11 de Corintios, y entonces, pero eso es la repetición, este es la Santa Cena, es la tradición que mostró el Señor Jesucristo para que recordáramos al Cordero Pascual. Y luego dice en verso 9, dice, y ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare, y decirle al padre de esa familia, de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua para celebrar con el Señor Jesucristo el hecho de que un cordero sacrificado, su sangre tirada en las puertas, salvó al pueblo de Israel del ángel de la muerte aquella noche. Por solo estar la sangre en la puerta de sus casas,
fueron salvos de destrucción total, de un caos tremendo. Cuando era la hora, el Señor Jesús se sentó a la mesa con él y los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. El Señor estaba deseoso. Pero figúrense ustedes, en las siguientes horas el Señor Jesús iba a ser crucificado. En las siguientes horas el Señor Jesús iba a ser el Cordero Pascual. Acuérdense cuando su primo Juan lo encontró y lo anunció una vez y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y anunció eso del Señor Jesús, que Él iba a ser el Cordero. Por lo tanto, el Cordero Pascual que fue sacrificado en el Antiguo Testamento era un símbolo del verdadero Cordero que iba a derramar su sangre para que por todos aquellos que fueron recibidas, que la tuvieran, iban a ser librados de la muerte, de la destrucción, no solamente por un tiempo, pero destrucción eterna. Eso es lo que ha hecho el Señor Jesucristo por nosotros. Por eso nosotros celebramos Santa Cena, para recordar no al Cordero Pascual que salvó al pueblo de Israel de la ira del ángel de la muerte que vino aquella noche, sino para recordar al Señor Jesucristo. Y cuando Él lo dijo, hagan esto para recordar mi muerte. Y eso es lo que estamos viendo aquí en su palabra. Entonces, por eso nosotros celebramos la Santa Cena. Y tengo dos cosas más que compartir dentro de esto, pero sigamos leyendo. Dice: porque os digo que no la comeré más. Pero voy a leer lo que dijo primero. Les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Quiero celebrar esta cena con ustedes antes que me crucifiquen, antes que pague por los pecados de toda la humanidad, antes que me hagan derramar mi sangre en la cruz del Calvario, antes que me presenten no al altar donde presentaban el Cordero Pascual antiguo, sino que ahora me van a colgar de una cruz, me van a poner una corona, se van a burlar de mí, pero no solo eso, voy a recibir todos los pecados de las personas. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca lo que voy a padecer. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. No la comeré más. ¿Cuántas personas que dicen: ojalá ocurriera algo tremendo en mi vida para darme cuenta que Dios me ama? Tal vez se hicieran algo más espectacular, yo iría a esa iglesia. Tal vez se hicieran algo más especial para los jóvenes, más especial para los ancianos, más especial para los niños. No hay algo más especial. Lo más especial ya fue hecho. El Señor Jesucristo se convirtió en el Cordero Pascual para quitar el pecado del mundo. Si eso no nos moviliza, si eso no me mueve a buscar de Dios, a ser agradecido de Dios, a darle mi vida a Dios, a esperar que Él me venga a rescatar para no ir a condenación, sino para ir a salvación, no hay un mensaje más espectacular que este mensaje de poder celebrar la Santa Cena. Cuánto he deseado comer con vosotros antes de que padezca para salvarnos, dijo el Señor Jesucristo. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Será la última copa del fruto de la vid que iba a celebrar el Señor Jesús hasta que el reino de Dios venga. Lo que tanto estudiamos y hemos predicado en los tiempos de orar el Padre Nuestro, ¿se acuerdan? Cuando decimos: Señor, venga tu reino. Eso es lo que estamos diciendo: venga pronto, para poder celebrar en la misma presencia del Señor Jesucristo.
Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí, en recuerdo de mi persona, para acordarse de lo que yo he hecho, para exaltar al Señor Jesucristo. Todo lo que se hace en la iglesia es para exaltar al Señor Jesucristo. Todo mensaje que se predica es para exaltar al Señor Jesucristo. Las historias bíblicas que se enseñan a los niños es para exaltar al Señor Jesucristo. Lo que hay que hacer para los jóvenes es nada especial, sino exaltar al Señor Jesucristo y que ellos aprendan a exaltar al Señor Jesucristo. Para salvar matrimonios, el mensaje es exaltar al Señor Jesucristo en nuestros matrimonios, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros cuerpos, en nuestras fuerzas, en nuestra inteligencia, en los recursos que Dios nos ha dado. Que el nombre del Señor Jesucristo sea exaltado. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo a la mesa, ahí mismo. Al Señor Jesús se le metió a su propia mesa el que le iba a entregar, el que le iba a traicionar, el que lo iba a entregar a la muerte. ¿Cuáles son las reglas para poder participar de la Santa Cena? Solo podemos decir sugerencias, pero nunca sabremos quién está realmente tomando la Santa Cena correctamente o incorrectamente. Al Señor Jesús se le fue alguien, estaba ahí con ellos. Y no solamente que estaba, sino que el Señor Jesús lo sabía. Uno no sabe, uno no conoce corazones. El Señor Jesús sí conoce corazones. ¿Estás preparado para participar de la Santa Cena del Señor Jesucristo? Que es en realidad lo que Él es y lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros para salvación. Porque Él es el que tiene que ser exaltado. Él es el Cordero Pascual. En 1 Corintios capítulo 5 dice así la palabra del Señor: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. No necesitamos un pan inflado. El pan sin levadura es un pan liso, es un pan plano, es un pan no hinchado. No necesitamos estar hinchados en nuestras obras delante del Señor. No necesitamos venir y decir qué tremendos somos cada uno de nosotros. No, nuestros recursos espirituales no nos sirven para que nosotros califiquemos para participar de la Santa Cena. El único que me abre la puerta para participar de la Santa Cena es el Cordero Pascual de verdad, que es el Señor Jesucristo. Aquí lo voy a leer una vez más. 1 Corintios 5 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, olvídese de sus obras, olvídese de las cosas, olvídese de sus recursos, olvídese de por qué usted cree que es bueno para participar en la Santa Cena. Esa es vieja levadura. Ahora hay una nueva masa de la cual usted y yo somos partícipes. No necesitamos levadura, somos lo que somos, no somos inflados, porque el único que me puede salvar a mí es el Señor Jesucristo. No tengo obras para presentarle a Él y decirle: sálvame por estas obras. Estoy en tu Santa Cena por estas obras. El que me abrió la puerta para participar de la Santa Cena de parte de Dios es el Señor Jesucristo.
Limpiaos pues de toda esa vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, le dice a ellos de una vez, porque ya lo son, ya tenían al Señor Jesucristo como el Salvador de su vida. Dice, porque nuestra Pascua, ¡qué maravilla! Nosotros sí celebramos la gran Pascua. ¡Qué privilegio más grande! Que la sangre del Señor Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario, es la que me libra del ángel de la muerte, no física, sino espiritual. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida, dice la palabra del Señor. Para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois ya. Porque nuestra Pascua, maravilla, nuestra Pascua, que es Cristo, mi Cordero, mi Pascua, es el Señor Jesucristo. Esta Pascua, dice, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, y eso es por medio del Señor Jesucristo. Dele gracias a Dios que nosotros tenemos el Cordero Pascual, que cuida mi hogar, que cuida mi familia, que cuida mi matrimonio, que cuida mi vida física, que cuida mi vida emocional, que cuida mi vida espiritual del enemigo y de todo lo que venga contra las cosas de Dios. Pero lo primero que hace este Cordero Pascual es salvarme de la muerte eterna. En Juan capítulo 3, por eso es que el Señor Jesucristo debe ser exaltado. Y aquí dice, en Juan capítulo 3, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Algo que yo siempre repito es, el Evangelio nunca cambia. El Evangelio del Señor Jesucristo nunca cambia. Sus buenas nuevas de salvación nunca cambian. El hecho de que Él se entregó para ser el Cordero Pascual y salvarme de todos mis pecados y de la condenación eterna en la cruz del Calvario y al resucitar dentro del tercer día, que es el Evangelio del Señor Jesucristo, eso a mí me da vida eterna al reconocerlo y decir, tú tienes que salvarme, yo no puedo, Señor, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el Señor Jesús es el que tiene que ser levantado, como la serpiente en el desierto que levantó Moisés. ¿Cuál serpiente? ¿Cuál desierto? ¿Cuál Moisés? Resulta que el pueblo de Dios, y con esto estamos terminando, en el Antiguo Testamento empezaron a murmurar. Murmurar no es bueno, pero ese es otro mensaje. Empezaron a murmurar y a hablar en contra de Dios, y entonces Dios los mandó a castigar. Dios es amor, pero también es Dios que ejecuta juicio, así que por eso que nosotros tenemos que andar en línea en nuestras vidas. Y entonces vinieron contra Moisés, el líder, le reclamaron, hablaron mal de él, hablaron mal de Dios, y Dios les mandó, dice, serpientes ardientes, o sea que mordían, metían su veneno y al que lo mordían, moría. Y empezaron a morir uno tras de otro. Tiene que haber habido mucha murmuración. ¿Qué pasaría si esas serpientes todavía existieran? Bueno, pero es otra predicación. Y entonces viene la serpiente, empiezan a morder a la gente y empiezan a morir porque estaban pecando en eso. Y entonces le dicen, Moisés, dile a Dios que haga algo por nosotros. Y entonces Moisés habla con el Señor y le dice, bien, hazte una serpiente de bronce. Y entonces la hizo y ponela en una asta, ponela en un palo muy alto. Y todo aquel, escuchen bien como qué maravilla de ilustraciones para el Evangelio del Señor Jesucristo. Con eso estamos terminando. Y dice, y cuando fueren mordidos por la serpiente y estuvieran allí muriendo, camino a la muerte prácticamente por el veneno de la serpiente,
Diles que miren la serpiente que está allá arriba, que es de parte de Dios. Y entonces lo único que tenían que hacer al ser mordidos por una serpiente venenosa, ardiente, de una mordida de fuego tiene que haber tenido, y estaban muriendo, ¡ay, me muero! Y miraban solamente a la serpiente, eran salvos. De la misma manera que esa serpiente, dijo el Señor Jesús, de la misma manera que esa serpiente era levantada, dice, de la misma manera hay que levantar al Señor Jesucristo. Y entonces, ¿qué significa eso? Que cuando hemos sido mordidos por el pecado, vamos camino a la muerte, camino a condenación. Y entonces lo único que tenemos que hacer, lo único que hay que hacer es levantar la mirada al Señor Jesucristo y decirle, Señor, sálvame. Y como un acto milagroso, como salvar a alguien de la mordida de una serpiente venenosa, de la misma forma milagrosa, Dios salva al pecador mordido por la serpiente que va en camino a la muerte y a perdición, y lo salva por el solo hecho de venir al Señor Jesucristo buscando salvación. Por eso celebramos Santa Cena. Por eso venimos delante de Dios orando y diciendo, Señor, este pan representa el cuerpo del Señor Jesucristo. No es, se convertirá al cuerpo del Señor Jesucristo. Señor, es un símbolo de su cuerpo. Y esta copa que tenemos representa la sangre del Señor Jesucristo. Y vamos a celebrar esto, celebrando la muerte del Señor Jesucristo, como dice en su palabra, hasta que Él venga. Por eso celebramos Santa Cena, para recordar que hubo uno que dio su cuerpo y que dio su sangre para salvarnos de todos nuestros pecados. Y lo hacemos en una forma conmemorativa, lo hacemos en una forma de recuerdo y lo hacemos en una forma de celebrar, porque muchas personas tienen miedo de la Santa Cena, pero con eso termino. Muchas personas tienen miedo de la Santa Cena, pero nosotros decimos en nuestra iglesia que es un tiempo maravilloso, porque si yo estoy bien con Dios, gloria a Dios, qué tiempo más precioso. Pero si estoy mal con Dios, ese es mi precioso tiempo para arreglarme con Dios y con las personas con que estoy enemistados. No saco nada con esconderme de la Santa Cena y esperar hasta el próximo mes, si es que se celebra una vez al mes, y vivir todos esos días sin arreglarme con Dios. Y entonces, ¿y si mi vida termina en esos días? ¿O si viene el Señor Jesucristo a mitad de mes? Piénsalo, hoy es tu día para estar bien con Dios. Dios les bendiga ricamente. Señor, bendice a tu pueblo que escucha tu palabra en esta hora. Cuídalos, protégelos. Muéstrales tu amor y toda la belleza que tienes para cada una de sus vidas, Señor. Líbrales del mal y muéstrales el camino para que miren al Señor Jesucristo levantado y en Él hallen salvación por medio de su evangelio. Gracias te damos en el Señor, en nombre del Señor Jesús. Amén y amén. El Señor me les bendiga.